Hoy presentaremos el tema Nuevos métodos de contratación en la Ley 30.225. La exposición está a cargo del abogado Héctor Inga. El abogado Héctor Inga es abogado colegiado de la Universidad San Martín de Porras, con posgrado en Gestión de Políticas Públicas y Gestión Estratégica de las Contrataciones y Adquisiciones del Estado. Actualmente es capacitador certificado por el OCE. Antes de dar pase al abogado Héctor Inga, les informo nuestros próximos programas. Diplomado y curso intensivo en contrataciones del Estado, así como el curso en obras públicas, el curso en SEACE y el curso en pronunciamientos. Los animo a enviar sus consultas a través del correo info@utrivium.com y a través del Facebook de Utrivium. Ahora le damos el tiempo al abogado Héctor Inga. Adelante, profesor. Buenas noches. ¿Cómo están, estimados alumnos y alumnas? Vamos a conversar el día de hoy sobre qué novedades trae la nueva ley de contrataciones, la ley 30.225, específicamente con relación a los nuevos métodos de contratación, como le denomina la norma. Vamos a tocar fundamentalmente lo que se refiere a la segunda fase de un proceso de contratación, el referido específicamente a los métodos que puede utilizar la entidad para los efectos de llevar a cabo los procesos de selección y elegir a un proveedor. Muchas gracias. Gracias. Decíamos que vamos a ver fundamentalmente aquello vinculado con los nuevos métodos de contratación, es decir, qué medios va a utilizar la entidad, qué medios está previsto en la nueva ley de contrataciones para los efectos de que el proveedor pueda elegir la entidad pueda elegir a un proveedor. Pero antes de entrar de lleno al tema, vamos a ver un pequeño resumen de cómo en estos últimos 20 años ha evolucionado la normativa de contrataciones de bienes, de servicios y de obras. Así tenemos que antes del 98, antes que entrara en vigencia la ley 26.850, teníamos un régimen disperso, cuyos tres regímenes generales fundamentales estaban constituidos por el RULCOP, el RUA y el REGAP. El RULCOP, que regía contratación de ejecución de obras públicas, el RUA, que regía los procedimientos de contratación de bienes y servicios, y el REGAP, que específicamente regulaba el tema de contratación de consultoría, ¿no? Pero junto con esos tres regímenes generales había una dispersidad, un número significativo de normativa especial, sectorial, que regulaba el tema de contrataciones públicas. Eso estamos hablando hasta antes de la ley 26.850. Con la ley 26.850, vigente a partir del 29 de septiembre del 98, lo que se pretendió, lo que se trataba de lograr era que hubiese un único régimen de contratación para todas las entidades del Estado. Es decir, sea las entidades del gobierno nacional, local, regional, que en ese entonces recién se estaba conformando, y de otras instituciones públicas, la idea era que todas las entidades públicas tuviesen un único régimen de contratación. En la práctica no se logró a plenitud ese objetivo, ¿no? Porque según cómo accedían al gobierno los diversos regímenes que hemos tenido en estos 20 últimos años, cada uno creaba regímenes especiales, unos en mayor grado que otros, ¿no? Pero el hecho es que no se logró el objetivo deseado. No se logró que tuviésemos un único régimen de contratación para bienes, servicios y obras, ¿no? Pero eso fue lo que se pretendió. Durante la vigencia de la ley 26.850, un cambio que es importante destacar es el que se produce el año 2004. ¿Por qué podemos destacar el cambio que se produce en el 2004? ¿Qué se incorporó en nuestro sistema de contratación pública el año 2004? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué incorporamos en el 2004 en nuestro sistema de contratación pública? Que es necesario destacar y por eso es importante esa modificación del año 2004. Se incorporó las modalidades de selección, el convenio marco, la subasta inversa, el SEACE.
¿no? Se incorporó en nuestro sistema de contratación pública el uso de la tecnología de la información a través del SEACE. Se reguló en forma más estructurada el tema de compras corporativas, se creó el Registro Nacional de Proveedores, etcétera, ¿no? Por eso es la importancia de este cambio del año 2004. Se incorporaron muchos elementos, varios elementos que tendieron a modernizar, ¿no?, y hacer más eficiente el sistema de contratación pública. Esta norma estuvo vigente hasta el 31 de enero del 2009, porque a partir del 1 de febrero está vigente la actual ley de contrataciones, aprobada por decreto legislativo 1017, ¿no? Ya el 2012, esta ley ha sufrido un cambio sustancial en septiembre del 2012, ¿no?, a través de la ley 29.873. Y la idea es que el Congreso ha aprobado la ley 30.225, que va a ser la nueva ley de contrataciones. Alguien ahí en el radiochat he visto que ha formulado una pregunta, que si ya puede aplicar las normas de esa ley. No, todavía no está vigente. Se ha supeditado la entrada en vigencia de la nueva ley a la aprobación previa de su reglamento. Una vez aprobado el reglamento, una vez publicado en el Diario Oficial del Peruano el reglamento, a los 30 días de publicado recién entra en vigencia la ley y el nuevo reglamento. ¿Y a qué proceso se va a aplicar? A aquellos procesos que se convoquen a partir de su entrada en vigencia. Ya eso es claro, debemos tener en cuenta para que no haya confusión. ¿Qué conceptos incorpora la nueva ley 30.225? Fundamentalmente, incorpora el concepto de gestión por resultados. ¿Qué entendemos por gestión por resultados? ¿Qué idea nos surge cuando hablamos de gestión por resultados? Ese es el principal concepto que incorpora esa nueva ley, la 30.225. ¿Qué entendemos por gestión por resultados? ¿Qué idea nos surge cuando hablamos de gestión por resultados? Ya los que trabajan en la administración pública saben que desde el 2007 aproximadamente ya se ha incorporado en el Perú el PPR, ¿no?, el presupuesto por resultados. ¿Y qué significa el presupuesto por resultados? Eso va de la mano con el concepto de gestión por resultados que se ha incorporado en la nueva ley de contrataciones. Entonces, ¿a qué se refiere la gestión por resultados? Claro, lograr los objetivos con los cuales está vinculado el proceso de contratación, ¿no? No nos olvidemos que las entidades públicas llevan a cabo procesos de contratación de bienes, de servicios y obras con el objetivo específico de alcanzar las metas y objetivos trazados en su plan operativo institucional, que anualmente se trazan, ¿no? En el plan operativo institucional están incorporadas todas las metas y todos los objetivos que espera alcanzar en un año una determinada entidad. Y por tanto, uno de los elementos que va a contribuir a que se logre esos objetivos justamente son los procesos de contratación, que se incorporan en el plan anual de contratación. Y por tanto, cuando hablamos de gestión por resultados, como acaba de mencionar su compañero, ¿no?, vamos a la gestión por resultados, incorpora necesariamente, por lo menos, los siguientes conceptos. Primero, el logro de los objetivos con los cuales está vinculada la contratación. Pero para ello, ¿qué se requiere? Hay 3 elementos adicionales, necesarios, imprescindibles para que se haga realidad la gestión por resultados. Uno de ellos es la planificación. Es un componente ineludible de la gestión por resultados. Por eso es que en la nueva ley se establece la vinculación obligatoria que debe haber entre el POI y el PAC. Justamente porque uno de los componentes de este concepto de gestión por resultados es alcanzar las metas y objetivos y para eso debe planificarse, ¿no? El otro componente es la reducción, no la eliminación, la reducción de la gestión del procedimiento. A diferencia del concepto de gestión por resultados, la gestión de procedimiento, ¿qué tiene como énfasis? El cumplimiento de formalidades, ¿no? La gestión por resultados tiende fundamentalmente a que se cuide mucho el cumplimiento de formalidades, de parámetros previstos en la norma, a veces, aun cuando no contribuyan a lograr los objetivos deseados. La idea es que para que se lograr esos objetivos hay que reducir la gestión del procedimiento. Pero el cuarto componente es que se amplían los márgenes de
discrecionalidad. Esos son los 4 componentes que conforman este concepto que se ha incorporado de gestión por resultados en la nueva ley de contrataciones, ¿no? Y este último componente significa que para que logres esos objetivos, reduces la gestión del procedimiento, se te dan mayores márgenes de discrecionalidad, pero de ti depende. De ti depende qué decisiones adoptes, cómo sustentes las decisiones que adoptes en cada proceso de contratación que lleves a cabo, ¿no? Y si te equivocas o cometes algún error, tendrás que tener mucho cuidado para que ello no ocurra, ¿no? Porque seguramente, como consecuencia de ampliar los márgenes de discrecionalidad, seguramente los controles van a estar más exactamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ese es el nuevo concepto que se incorpora. Adicionalmente, también en la nueva ley, y ahí sí a los que trabajan directamente en el tema de logística, no se preocupen, porque no va a haber un cambio radical, si se quiere, en el proceso de contratación propiamente dicho. Como ustedes saben, en la vigente ley de contrataciones, ¿no?, un proceso de contratación está diseñado en 3 fases, ¿no? Una primera fase, programación y actos preparatorios, una segunda fase selectiva y una tercera fase de ejecución contract. Esa separación en esas 3 fases se va a mantener. No va a haber mayor cambio en ello. Siempre va a haber la fase de actos preparatorios, siempre va a haber la fase selectiva y siempre va a haber la fase de ejecución contract. Tanto así que en la práctica se mantienen los mismos componentes. Por ejemplo, con relación a la primera fase de programación y actos preparatorios, seguimos manteniendo el PAC. La novedad que trae es lo que le decíamos, la obligatoriedad de vincularlo con el POI. ¿Qué otra novedad trae el PAC? Que ya los que trabajan en logística deben ir evaluando. Ahora, para los efectos de definir el requerimiento, cuando la entidad, el área usuaria de una entidad, perdón, tiene la obligación de enviar en detalle el requerimiento de un bien, un servicio o una obra. Cuando se inicia propiamente el procedimiento de contratación, cuando se elabora el expediente de contratación, ¿sí o no? En cambio, con la nueva ley, ahora se establece que en la elaboración del plan anual de contrataciones ya se remita el detalle de ese requerimiento. ¿Ya? No es como ahora que se da una descripción general, ¿no?, para los efectos de remitir el cuadro de necesidades. Lo que se está exigiendo con lo otro, con la nueva norma, es que cuando se elabore el plan anual de contrataciones ya tienes que emitir el detalle del requerimiento que vas a incorporar en ese plan. Esa es una de las novedades que trae la nueva ley, por ejemplo, ¿no? El otro componente, que es el expediente de contratación, también se mantiene. Se mantiene el expediente de contratación, que es el documento que va a contener toda la información técnica y económica fundamental que va a servir luego, ¿no? ¿Para qué? Para que el comité ya no se llama especial, sino se llama de selección, esa es la denominación que le da la norma, ya no se llama comité especial, se va a llamar comité de selección, ¿no? Y este comité de selección lo primero que va a hacer es elaborar, entre otros documentos, las bases, pero este es uno de los documentos de la contratación que se va a encargar de elaborar el comité especial, las bases del proceso de selección. Como vamos a ver a continuación, según el proceso de selección, fundamentalmente los de mayor envergadura, por ejemplo, una licitación pública, como después vamos a ver en mayor detalle, va a tener hasta 3 modalidades. Una licitación pública pura y simple, que se define en función al objeto contractual y al monto de la contratación, ¿no?, al valor estimado o valor referencial, pero va a haber 2 modalidades más de licitación pública. Una que se aplica específicamente para obras, que es la licitación pública con calificación previa, y otro que se va a aplicar a la adquisición de bienes, de determinados bienes, que se denomina licitación pública sujeto a diálogo competitivo. Por ejemplo, la licitación pública va a tener 3 modalidades. Lo mismo va a ocurrir en el caso de concurso público. En el caso de concurso público va a haber uno de carácter general para servicios en general, va a haber otro concurso público que va a tener determinadas peculiaridades para el caso de consultoría en general y consultoría de obras, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en detalle. Muy bien. Y en cada uno de esos procesos, aparte de las bases, tiene que elaborarse otro tipo de documentos que ya le vamos a explicar, ¿ya? Entonces, pero en esencia, se mantienen los mismos componentes que actualmente tenemos en nuestra ley de contrataciones, en nuestro reglamento, ¿ya?, con relación a los actos preparatorios. El cambio sustancial que se va a producir, y eso es lo que ahora vamos a ver, tiene que ver fundamentalmente con la fase selectiva, con la fase de selección.
La fase de selección, como ustedes tienen conocimiento, tiene por objeto que la entidad elija a un proveedor, ¿no? Una vez que ha elegido ese proveedor, suscriben un contrato y ese proveedor que ha sido elegido y con el cual suscriben un contrato, le va a suministrar a la entidad un bien, le va a brindar un servicio o va a ejecutar una obra, ¿no? Entonces, en la fase selectiva es justamente donde la norma utiliza el término de métodos de selección. Eso es lo que vamos a desarrollar a continuación. Pero antes de entrar al desarrollo de los métodos de contratación, también es importante resaltar que en la contratación pública siempre hay dos partes, ¿no? Una es la entidad pública, que contrata bienes, servicios y obras para el cumplimiento de sus metas y objetivos, y la otra parte es el proveedor. Y el proveedor, de acuerdo con la nueva ley, tiene que cumplir algunas condiciones mínimas. ¿Cuáles son las condiciones mínimas? Dos de ellas son las que actualmente tenemos también aplicándose en la norma vigente. El que tenga inscripción vigente en el RNP, en el registro correspondiente. Si va a participar en un proceso de adquisición de bienes, tiene que estar inscrito en el registro de proveedores de bienes. Si va a participar en un proceso de ejecución de obras, tiene que estar inscrito en el registro de proveedores de ejecutores de obras, ¿no? Entonces, ese es el primer requisito, eso se mantiene en los mismos términos que actualmente tenemos. ¿Cuál es, por ejemplo, a ver, de acuerdo con la norma vigente, que es lo que se está ratificando también con la nueva norma, en qué momentos sí o sí el proveedor tiene que tener vigente su inscripción cuando participa en un proceso de selección? ¿En qué momento? Desde que se registra. En el proceso, no nos olvidemos, eso es importante, porque eso ha sufrido cambios, ¿eh? ¿Ya? Fíjense, vamos a ver. Este es el proceso, ¿no? Que se inicia con la convocatoria y va a concluir con la suscripción del contrato, ¿no? El esquema también va a ser el mismo con la nueva norma. Se inicia con la convocatoria y va a culminar con la suscripción del contrato, ¿ya? Pero este proceso tiene una serie de etapas. Una de ellas es el registro de participante, donde el proveedor manifiesta su intención de participar en el proceso de selección, ¿sí o no? Es el primer momento donde sí o sí el proveedor tiene que tener inscripción vigente. En cualquier otro momento lo puede perder, pero cuando quiera registrarse como participante, tiene en ese momento que tener su inscripción vigente. Eso es lo que rige ahora y es ratificado en la nueva norma. ¿En qué otro momento tiene que tener vigente su RNP el proveedor? Cuando presenta sus propuestas, ¿ya? Cuando presenta sus propuestas, el proveedor sí o sí tiene que tener vigente su inscripción, de lo contrario no se le va a permitir presentar su propuesta. El tercer momento en que tiene que tener sí o sí su RNP vigente es en la buena pro, ¿no? En la buena pro. Y el cuarto momento es la suscripción del contrato. Es en estos cuatro momentos en los que sí o sí el proveedor tiene que tener su inscripción vigente en el RNP. ¿Qué pasa si el proveedor no tiene su inscripción vigente en el RNP? Primero, en ese primer supuesto no se le permite registro. En ese segundo supuesto no se le debe permitir presentar su propuesta. En ese tercer supuesto no se le debe otorgar la buena prueba. En todos ellos debe excluirse del proceso de selección, ¿no? Y en el cuarto no debe suscribirse con él el contrato. Aunque en la práctica, como ustedes seguramente saben, ocurre con cierta frecuencia que sí se registra como participante, sí presenta propuestas, sí se le otorga la buena pro y ahí inclusive sí se suscribe el contrato, no obstante que no está vigente la inscripción. ¿Por qué? Porque es responsabilidad de la entidad verificar la condición de inscripción vigente en el RNP. Y hay entidades que no lo hacen. No lo hacen y se dan con la sorpresa. En el contrato, por ejemplo, hoy día 24 de junio del 2015, suscriben el contrato, el proveedor se va con el ganador de la buena pro se va con su contrato suscrito, ¿no? Y cuando la entidad se entera de que no tenía inscripción vigente, cuando va a registrar en el SEACE, ¿no? Ahí el SEACE le va a decir, señor, no puede registrar su contrato porque esa fecha que usted suscribió el contrato no tenía inscripción vigente, cuando la entidad pudo verificar eso, ¿no? Y esa misma obligación mantiene la nueva norma con respecto a las entidades. Sí. ¿El comité es el encargado de...? Claro, en esos casos. En todos estos casos, no nos olvidemos que el comité es el que conduce el proceso de selección. En cambio, para la suscripción del contrato, sí ya no participa el comité especial. Aquí normalmente es el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Muy bien, esos términos que están regidos actualmente se ratifican, se mantienen en la nueva norma, con relación a este primer requisito de tener inscripción en el Registro Nacional de Proveedores. Lo mismo ocurre con este segundo supuesto, no encontrarse impedido para contratar con el Estado.
Es decir, no estar en alguno de los supuestos tipificados como prohibiciones o limitaciones a los derechos de participar de los proveedores previstos en la ley de contrataciones actualmente en el artículo 10 y en la nueva norma está en el artículo 11, ¿no? Pero adicionalmente, y en esencia son los mismos supuestos de impedimento que prevé el actual, no ha habido mayor modificación. En el reglamento sí se están haciendo algunas precisiones, ¿no? Pero en esencia se mantienen las mismas causales de impedimento. Lo que sí trae como novedad la normativa es establecer la posibilidad que la entidad en los documentos de la selección, entre ellos puede ser en las bases o en otros documentos, pueda establecer algunos requisitos de calificación para que el proveedor pueda participar en ese proceso de selección. ¿Ya? Entonces, y eso es uno de los elementos que conforman lo que anteriormente decíamos, la gestión por resultados, que se le amplían los márgenes de discrecionalidad a las entidades, ¿no? Tu entidad puedes, en los documentos de contratación, en las bases u otros documentos de un procedimiento de selección, puedes establecer algunos requisitos que necesariamente debe cumplir el proveedor para poder participar en ese proceso, ¿no? Pero en el reglamento se están estableciendo algunos parámetros, ¿no? Para que no haya también arbitrariedad en la determinación de esos requisitos de calificación. Por ejemplo, fundamentalmente, están orientados, si le hacemos un paralelo a nuestra normativa vigente, tiene que ver un poco con el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, pero referidos al postor, por ejemplo, experiencia. Experiencia del postor ya no va a ser, como ahora, un factor de evaluación, sino un requisito de participación, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de servicios, consultoría, la experiencia del personal propuesto ya no va a ser un factor de evaluación, sino va a ser un requisito de calificación, ¿no? Por ejemplo, el tema de, cuando se trata de obras de gran envergadura, ¿no? Uno de los requisitos que debe evaluarse en el postor también es el tema de la solvencia económica, ¿no? A eso se refiere, esos son los parámetros que se están incorporando en el reglamento, de tal manera que la entidad arbitrariamente no establezca cualquier parámetro con relación a la calificación del proveedor en los distintos procesos de selección. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí ya nos centramos en el tema que nos convoca, los métodos de contratación. Eso es lo que está contenido específicamente en la ley 30.225. ¿Qué método de contratación utiliza? Un poco para diferenciar, vamos a hacer aquí una comparación de lo que ahora tenemos en la norma vigente con relación a esos procedimientos. ¿Bien? Perdón. Actual, en la norma actual. ¿Cómo le denomina nuestra norma a aquellos medios que tiene la entidad para seleccionar un proveedor? Se le denomina mecanismos de selección, ¿no? Ese es el término que utiliza nuestra actual norma, ¿ya? Mecanismo. ¿Cuáles son los mecanismos de selección? Específicamente son tres. Uno, los procesos que nosotros lo denominamos clásicos, ¿no? ¿Cuáles son esos procesos clásicos? Licitación pública, concurso público, adjudicación directa pública, adjudicación directa selectiva y adjudicación de menor cuantía, ¿no? ¿Cómo definimos el uso de estos procedimientos? Combinando siempre dos elementos, ¿no? El objeto y el monto. Cuando combinamos el objeto contractual, es decir, si se trata de bienes, servicios u obras, y el valor referencial que se refiere al monto, ahí determinamos qué proceso de selección nos corresponde convocar, ¿no? Vamos a ver una pregunta. Si el objeto contractual es obras y el monto del valor referencial es 160.000, ¿qué proceso corresponde? El objeto contractual es obras y el valor referencial es 160.000, ¿qué proceso de selección corresponde? Una adjudicación de menor cuantía, porque no nos olvidemos que la licitación pública para obras es 1.800.000 para arriba y la menor cuantía es la décima parte, ¿no? 160 es menos de la décima parte, por tanto es una menor cuantía, ¿ya? Entonces, combinando siempre el objeto contractual, si es bienes, servicios u obras, y el monto,
vamos a determinar actualmente en la norma vigente qué proceso de selección vamos a llevar a cabo. Junto con los procesos clásicos, la norma actualmente prevé las modalidades. ¿No? Las modalidades. Y solamente prevé dos modalidades, la subasta inversa y el convenio. La subasta inversa está orientada a la contratación de bienes y servicios comunes. En cambio, el convenio marco está orientado a bienes y servicios usuales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Los bienes comunes son aquellos cuyas características están estandarizadas en el mercado y son recogidas en una ficha, que se cuelga en el SEASA en el listado de bienes y servicios comunes, donde la buena pro fundamentalmente es en función al precio, ¿no? En cambio, el convenio marco se refiere, o pueden incorporarse en el convenio marco, a aquellos bienes o servicios que usualmente contratan todas las entidades del Estado o la mayor parte de las entidades del Estado, ¿no? Caso típico, por ejemplo, materiales de oficina, ¿no? Muy bien. Junto con los procesos clásicos, junto con las modalidades, actualmente se prevé un mecanismo excepcional para que la entidad pueda elegir directamente a un proveedor. ¿Cómo se llama ese mecanismo excepcional? Las exoneraciones. Las exoneraciones. Obviamente, como es un mecanismo excepcional, solamente puede utilizarse en caso se configure alguna de las causales previamente establecidas en la norma. ¿Cuáles son esas causales actualmente previstas? Contratación entre entidades del Estado, situación de emergencia, desabastecimiento, proveedor único, servicios personalísimos y con carácter de secreto militar u orden interno, ¿no? Muy bien. Estos son los mecanismos que actualmente prevé la normativa vigente para que la entidad pueda elegir a un proveedor. ¿Qué prevé la nueva norma? La nueva norma ya no le denomina mecanismos, le denomina, como dice, métodos de contratación. Métodos de contratación. ¿Y cuáles son los métodos? Nosotros hemos tratado de hacer un paralelo a lo que lo que tenemos actualmente. Primero determina los procedimientos de selección. Ya no se llama procesos, sino procedimientos de selección. Y dentro de los procedimientos de selección, como ustedes ya ven ahí en la diapositiva, tenemos la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada. ¿Qué más dice? La selección de consultores individuales, la comparación de precios y la subasta inversa electrónica. Esos son los nuevos procedimientos de selección. Junto con los procedimientos de selección, tenemos lo que la nueva norma le denomina contratación directa. ¿Qué es la contratación directa? Lo que ahora nosotros conocemos como exoneraciones. La contratación directa es lo que ahora nosotros conocemos como exoneraciones. Y el tercer método, que la norma le denomina otros métodos, entre ellos regula específicamente el acuerdo de convenio marco, que es el convenio marco que actualmente tenemos. Ese es el nuevo esquema que tenemos de los métodos de contratación. Esos son los métodos que ha previsto la nueva ley de contrataciones, que puede utilizar cada una de las entidades para los efectos de poder elegir a un proveedor. Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de ellos. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna pregunta que quieran formular? He tratado de graficar aquí en función a los montos, ¿no? Porque también se va a tener en cuenta el objeto contractual y los montos, ¿no? En función a lo que en la ley anual del presupuesto del presente año ya ha salido, unos topes para la aplicación de los nuevos métodos de contratación previstos en la nueva ley de contratación. Así, por ejemplo, ¿no? La licitación pública siempre se va a utilizar para bienes y para obras. Con la nueva ley también. Esto es con la nueva ley, ya es con la nueva ley, no es la vigente, la nueva ley. Para bienes cuando el monto es igual o mayor a 400.000 soles y para obras cuando el valor referencial en este caso es igual o mayor a 1.800.000. Aquí en el caso de bienes, ¿qué concepto utiliza ahora la nueva norma? Ya no valor referencial, ¿sí o no? Valor estimados. Ahora les voy a explicar también en qué consiste.
El concurso público se sigue utilizando en función al objeto contractual para servicios, pero cuando el monto es igual o mayor a 400.000 soles. Dentro del concepto de servicios, obviamente, está servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras, ¿ya? Luego tenemos la adjudicación simplificada, ¿no? La adjudicación simplificada sí se va a aplicar para los tres objetos contractuales, para bienes, para servicios y para obras. Pero los montos son estos, ¿no? Si en el caso de bienes la licitación se aplica para montos iguales o mayores a 400.000, la adjudicación simplificada, por tanto, se va a aplicar para montos menores a 400.000. ¿Pero a partir de cuándo? A partir de montos mayores a 8 UITs. ¿Ya? Montos mayores a 8 UITs. Lo mismo ocurre en servicios. El monto es igual, similar. Lo mismo ocurre en obras. En obras sí el límite es distinto. Es monto menor a 1.800.000 y mayor a 8 UITs. A partir de 8 UITs o montos mayores a 8 UITs, tanto para bienes, servicios y obras, corresponde aplicar la adjudicación simplificada. Y aquí ahorita vamos a ver que algunos medios que se van a cruzar, ¿no? Vamos a ver cómo solucionar ese tema. Luego tenemos la selección de consultores individuales. De acuerdo con lo que se ha previsto en la ley, y se está haciendo algunas precisiones en el reglamento, este proceso de selección solamente va a corresponder convocar cuando se ha determinado que una consultoría va a ser realizada por una persona natural, ella en forma individual, que no requiere la participación de un equipo para desarrollar la consultoría. Por tanto, en principio, por ejemplo, una consultoría de obras está descartada, ¿no? La consultoría de obras no va a poder ser contratada a través de este proceso. Como ustedes saben, una consultoría de obras para elaborar un expediente técnico o para supervisar una obra requiere de todo un equipo. No es suficiente el jefe de la supervisión, tiene que tener los especialistas en ingeniería, electromecánica, etcétera, lo que corresponda al proceso, y por tanto, una consultoría de obras definitivamente en ningún caso va a poder ser contratada a través de este proceso especial, ¿ya? Este proceso especial de selección de consultores individuales, como dice su nombre, es cuando una persona natural, a título personal, es la que va a realizar en conjunto toda la prestación del servicio de consultoría. ¿Y cuándo se aplica? Cuando el monto es menor a 250.000 y mayor a 8 UITs. ¿Ya? Luego tenemos la subasta inversa electrónica. Ya hemos definido, y eso sí se mantiene en la nueva ley, ha quedado sin efecto la subasta inversa presencial, solamente está quedando la subasta inversa electrónica, ¿no? Y la subasta inversa electrónica se va a aplicar a partir de montos mayores a 8 UITs para arriba. ¿Ya? Y luego tenemos la comparación de precios. La comparación de precios es, digamos, un paralelo a lo que nosotros denominamos adjudicación de menor cuantía. Pero esta comparación de precios solamente se aplica para bienes y servicios, no se aplica para obras. Y no para cualquier tipo de bienes y servicios, sino para aquellos bienes y servicios de disponibilidad inmediata. Es decir, no es que yo voy a mandar a fabricar un mueble a un proveedor. Si ese es el caso, no aplica esa comparación de precios. Es como si yo fuese a Saga a comprar un artefacto eléctrico y compro directamente. A ese tipo de contrataciones está referida a esta comparación de precios. Y el monto es menor a 40.000 bienes y servicios y mayor a 8 UI. La idea es que podamos diferenciar, y en el reglamento se están dando algunos elementos, algunos componentes, para, por ejemplo, cuando, si un monto de un determinado bien está en ese límite, cuándo corresponde a comparación de precios y cuándo a adjudicación simplificada, ¿no? Porque en el caso de selección de consultores individuales no hay problema, ¿no? Porque se entiende que una consultoría ya tiene una identificación propia. Lo mismo ocurre en el caso de subasta inversa electrónica, porque se entiende que el requisito previo es que haya una ficha colgada en el SEASA, en el Estado de Bienes y Servicios Comunes. Pero ¿qué pasa cuando se cruzan, ¿no?, una contratación de bienes o servicios menores a 40.000 y mayores a 8 UITs? ¿Cuándo sabemos que está en una aplicación simplificada? ¿Cuándo en una comparación de precios? Ahí va a surgir algunos inconvenientes. Entonces, ¿qué es lo que se está estableciendo en el reglamento? Lo voy a adelantar. En los actos preparatorios, en el expediente de contratación, ya debe haber el informe, el sustento correspondiente de por qué debe convocarse ese proceso y no este. Tiene que haber la identificación específica del requerimiento que está dentro de los alcances, de los parámetros que señala el reglamento para utilizar esta comparación de precios. Y uno de ellos es, como les decía hace un rato,
que se trata de adquirir bienes o servicios de disponibilidad IME. ¿Ya? Muy bien, ese sería entonces el cuadro que yo lo he elaborado, yo lo he elaborado en base a los montos que han salido en la ley anual de presupuesto, ¿no? No sé si hay algún ajuste que posteriormente haga, pero en esencia ese es el que debería regir a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley de contratación. Vamos a ver un poquito más en detalle cada uno de estos métodos de contratación. Habíamos dicho hace un rato que la licitación pública y el concurso público, ¿no?, son procesos de mayor envergadura, de mayor monto, al igual que la norma vigente. En el caso de licitación pública, en función al objeto contractual, se va a aplicar para la contratación de bienes y de obras. En el caso del concurso público, para servicios y consultoría, similar a lo que ahora tenemos. ¿Cuál es la diferencia? Tal como les he indicado anteriormente, ¿no?, va a haber una licitación pública pura u ordinaria, como yo le he dado esta denominación, ¿no? No es que la norma le esté dando esta denominación, una licitación pura o simple, u ordinaria, ¿no?, que se va a definir en función al objeto del contrato, sea bienes u obras, y al monto. Valor estimado aquí, valor referencial en este caso, ¿no? Ya hemos dicho cuándo corresponde en el caso de bienes, cuando el monto es igual o mayor a 400.000, y en el caso de obras, cuando el monto es mayor o igual a 1.800.000. En principio, está dentro de estos alcances. ¿Cuándo va a proceder, y eso es de carácter facultativo, no es obligatorio, cuándo va a proceder a convocar una licitación pública en alguna de estas modalidades? La primera es la licitación pública con precalificación, que solo se va a aplicar para la contratación de obras. Y solo va a ser posible, es facultativo, vuelvo a reiterar, cuando el valor referencial, porque es una obra, es igual o mayor a 20 millones de soles. En toda obra igual o mayor a 20 millones de soles, la entidad está facultada, ¿no?, puede válidamente convocar una licitación pública pura y simple, ordinaria, como lo hemos denominado, pero también puede, si está dentro de ese parámetro, convocar a una licitación pública con precalificación. Ya dada la envergadura de la obra, se le da esa facultad. Pero junto con la licitación pública con precalificación, que solo se aplica para obras, la norma prevé otra modalidad de licitación pública. ¿Cuál es? La licitación pública sujeta a diálogo competitivo. Esta licitación pública sujeta a diálogo competitivo solo está prevista para determinados bienes, no para todos los bienes. ¿Qué bienes? Por ejemplo, dice, la finalidad es obtener la solución técnica a un equipamiento complejo o al suministro de tecnologías de sistema de información o de comunicaciones complejo. Fundamentalmente se está circunscribiendo a esos objetos contractuales. La adquisición de bienes que tengan que ver con equipamiento complejo o tecnologías de sistema de información o de comunicación también complejo. Fundamentalmente a eso se va a circunscribir. ¿Por qué? Porque hay que reconocer algo que es real. Hay alguna limitación en muchas entidades del Estado en poder definir con precisión su requerimiento cuando se trata de este tipo de contrataciones. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Simplemente formalizar lo que en la práctica se da. ¿Qué es lo que en la práctica se da? ¿Qué es lo que hacen a veces algunos logísticos en las entidades? Le piden a las entidades, a veces informalmente y a veces generan una cierta visión de corrupción con el proveedor, que él presente su característica de su equipamiento, ¿sí? Entonces aquí lo que se está dando es formalizar para que haya competencia, para que otros proveedores también tengan la misma posibilidad. ¿Ya? Ese es en esencia el sustento de esa modalidad de licitación. En el concurso público señalamos que también va a haber dos modalidades. Uno que se aplica para servicios en general, que es prácticamente el mismo proceso que ahora tenemos, ¿no?, donde primero es la verificación de un puntaje y luego se procede a la calificación, se aprueba o no los requisitos previstos en las bases, y luego otra modalidad de concurso público es para consultoría, ya sea consultoría en general o consultoría de obras. La consultoría en general o consultoría de obras es parecido en la calificación a lo que ahora nosotros tenemos. Es decir, primero se va a evaluar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos y los que superen los requerimientos técnicos recién se van a asignar puntajes. En cambio, aquí en el concurso público para servicios en general, la evaluación es distinta. Primero se asignan puntajes y luego a los que han obtenido un puntaje mínimo se les califica.
cumplimiento del requerimiento técnico. Es un eliminatorio. Exactamente. ¿Ya? Más o menos es el esquema. Vamos a ver. Estas son las etapas del proceso de selección, del procedimiento de selección. Ya tenemos que familiarizarnos con los términos. Ya no es proceso de selección, sino procedimiento de selección, ¿no? De la licitación pública pura y simple, u ordinaria, como hemos dicho, en bienes y obras, o del concurso público para servicios en general. Estas son las etapas del proceso de selección. Tenemos la convocatoria, es igual que ahora tenemos, igualito. Tenemos el registro del participante, igual que ahora tenemos. Tenemos la formulación de consultas y observaciones y la absolución. Aquí viene la novedad, un cambio fundamental. Actualmente, en una licitación y concurso público, como ustedes saben, la etapa de consultas es una etapa distinta de la de observaciones, ¿no? Entonces, hay, como voy a graficarlo aquí, para que me entiendan lo que quiero manifestarles. Actualmente, en la licitación pública o concurso público, tenemos dos momentos, dos etapas. Una de consultas y otra de observaciones. Pero a su vez, esta etapa de consultas se separa en dos. Una para presentar consultas y otra para absolver consultas, ¿no? Y lo mismo ocurre en observaciones. Uno para presentar observaciones y otro para absolver las observaciones. Eso es lo que actualmente tenemos en una licitación y concurso público. ¿Qué es lo que va a ocurrir con la nueva norma? Va a haber una sola etapa de consultas y observaciones. Va a haber un primer momento para presentar consultas y observaciones y para absolver consultas y observaciones. Es algo similar a lo que ahora tenemos en la adjudicación pública o selectiva, ¿ya? Pero ahí no solo queda el cambio, ¿ya? Porque una vez que se absuelven las consultas y las observaciones, va a haber la posibilidad de que cualquier proveedor que no esté conforme con la absolución de la consulta o de la observación pueda solicitar que se eleve al OCE para que emita pronunciamiento. Ahora el OCE va a tener competencia para emitir pronunciamiento no solo sobre observaciones a la base, sino también sobre ¿ya? La idea es un poco simplificar, ¿ya? Luego viene ya la integración de la base, que es similar a lo que ahora tenemos, ¿no? La presentación de ofertas, la evaluación, lo que les decía, en el régimen general ordinario, primero va a ser la evaluación de propuestas, es decir, la asignación de puntajes, y luego la calificación, determinar si cumple o no cumple, ¿ya? Y se otorga la buena prueba que cumple. Más o menos ese es el esquema que se está evaluando, que está incorporando, ¿no? En el reglamento respecto de las etapas de una licitación pura y simple en el caso de bienes y obras, o de un concurso público en el caso de servicios en general. ¿Qué peculiaridad a esas etapas se incorpora en el caso de licitación pública con calificación previa, que es para obras, ya hemos señalado, ¿no? Luego de la convocatoria, ¿no? Que es una sola, y el registro de participantes, se contemplan las etapas de presentación de solicitud de precalificación, ¿no? Publicación de los proveedores precalificados y la publicación de las bases, continuándose con las demás etapas del proceso, ¿ya? O sea, vamos a ver, en esta, aquí mismo lo vamos a explicar. Hay una sola convocatoria, hay un solo registro de participantes, y desde aquí ya se abre esta etapa de calificación previa, ¿ya? Una vez que se presenta la calificación previa y se publican los proveedores precalificados, ¿no? Se va en este momento, acá, se va a publicar las bases nuevamente. Y se abre toda esta etapa. ¿Ya? Toda esta etapa es la misma. ¿Ya? En la calificación previa, por tanto, se van a incorporar dos momentos adicionales aquí. ¿Ya? Luego del registro de participantes, uno que es de la calificación previa y otro de la publicación de las bases. ¿Ya? Y todo esto además continúa. ¿Ya? Lo mismo ocurre en la licitación sujeta a diálogo competitivo, que ya hemos indicado que es para la contratación de determinados bienes, ¿no? Por eso dice, luego de la convocatoria y el registro de participantes, se contemplan las etapas de presentación de soluciones técnicas, diálogo competitivo, determinación de solución técnica y la publicación de la base, continuándose con las demás etapas. Lo mismo que en el caso de calificación pública. Luego del registro de participantes se abre dos momentos más,
y luego con la publicación de las bases vuelve a abrirse o continúa la etapa de consulta y observaciones y todo lo demás. ¿Ya? Esa es en esencia. En la convocatoria solo se publica la invitación a presentar soluciones técnicas. Los participantes registrados deben presentar sus soluciones técnicas dentro del plazo previsto en la invitación, en que no puede ser menor a 28 días hábiles, computados desde el día siguiente de la convocatoria del proceso. Esa es una de las novedades que trae, ¿no?, en el caso de licitación pública y concurso público. Vuelvo a reiterar, eso sí quisiera que quede claro, tanto la licitación pública sujeta a calificación previa, que se aplica a obras, ¿cuándo? ¿En qué casos? Cuando el valor referencial es igual o mayor a 20 millones, pero es inclusive en esos casos es de carácter facultativo, ¿ya? Y lo mismo en este caso, la licitación pública sujeta a diálogo competitivo, que solamente se puede aplicar, y es facultativo, cuando se trata de equipamientos complejos o sistemas de información de comunicación compleja, ¿no? En esos casos también es facultativo, no es que esté obligado necesariamente a incorporar, ¿no? Cuando así lo establezca, tiene que agregarse estas dos etapas al proceso de selección convocada, ¿ya? En el caso de consultoría en general, el concurso público tiene ese esquema, el procedimiento de selección. Tiene una convocatoria, un registro de participantes, una formulación de consultas y observaciones, que es lo que hemos dicho, se consolida en una sola etapa, la integración, la presentación de propuestas, y aquí cambia. Ustedes vieron anteriormente en el caso de licitación pública pura y simple para obras y bienes, y en el caso de concurso público para servicios en general, primero iba a la evaluación y luego a la calificación. Aquí se invierte el obstáculo. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que en el caso de consultoría en general se contrata servicios de carácter especializado, profesional, técnico, altamente especializado. Por tanto, aquí se ha considerado conveniente primero calificar, verificar el cumplimiento de requerimientos técnicos mínimos, utilizando un poco los términos que actualmente nos hemos familiarizado, y luego se asigna el puntaje. En cambio, en los otros casos, primero se asigna el puntaje y solo los que alcanzan determinado puntaje mínimo, a ellos se les califica, ver si cumplen o no cumplen. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el otro procedimiento de selección, es la adjudicación simplificada, que hemos señalado que en función al objeto contractual se aplica para bienes, para servicios y para obras, cuando el monto es menor de lo que corresponde a una licitación o a un concurso público, y el monto es mayor siempre a 8 UITs, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las etapas del proceso? Convocatoria y publicación de bases, registro de participantes, formulación de consultas, igualito que ahora una ADP o una ADS, ¿no? Integración de bases, presentación de ofertas, evaluación y calificación de propuestas y otorgamiento de la buena. ¿Cuál es la novedad con relación a este tema? Aparte de la evaluación y calificación que acabamos de señalar, primero se asigna puntaje y luego se califica como regla general, ¿no? Aquí la reducción considerable de plazos. Por ejemplo, plazo mínimo 2 días para formular consultas y observaciones. Plazo máximo 2 días para resolver consultas y observaciones. Se reduce. Actualmente, ¿cuánto tenemos? 3 días, ¿no? 3 días. Y entre la integración de base y presentación de propuestas, 3 días mínimo. Ese plazo, por ejemplo, se ha reducido a 12. Mínimo entre la integración de base y presentación de propuestas, 2 días como mínimo. No hay un plazo mínimo entre la convocatoria y presentación de propuestas, que ahora, ¿cuántos días son? En una ADP y una ADS, 10 días, eso no se establece. La idea es tratar de ser lo más flexible posible este procedimiento de selección. Luego tenemos el procedimiento de selección de consultores individuales, y estas son las etapas del procedimiento de selección de consultores individuales. La convocatoria, el registro de participantes, la recepción de expresiones de interés y selección, ¿no? La calificación y evaluación y el otorgamiento de la buena. Ustedes han participado, seguramente varios de ustedes han participado en un proceso de contratación de CAS, donde hay una etapa de evaluación curricular, psicológica e entrevista. Eso es lo que se va a aplicar casi en esa etapa de calificación y evaluación. Más o menos un paralelo a lo que se hace actualmente en el CAS, ¿no? Donde hay una evaluación de conocimientos en primer término, luego una evaluación psicológica y una entrevista, más o menos eso es lo que se va a aplicar en esta evaluación. ¿Ya? Porque la idea es contratar consultores, personas naturales, consultoría individual. Eso es lo que podemos resaltar de alguna manera en ese procedimiento de selección.
Luego tenemos la comparación de precios. Y aquí es importante tener en cuenta esos parámetros, ¿no? Porque acabamos de señalar, va a haber casos en que se crucen cuando el monto es menor a 40.000 soles en bienes y servicios, puede cruzarse de cuándo me corresponde convocar una comparación de precios o cuándo una adjudicación simplificada. En el reglamento se están estableciendo estos parámetros. ¿Cuáles son las condiciones para el empleo de la comparación de precios? Esas condiciones son: la entidad debe verificar, ¿no?, que los bienes y los servicios en general objeto de la contratación sean de disponibilidad inmediata, es uno de los elementos que le decía. Fácil de obtener en el mercado, se comercialicen bajo una oferta estándar establecida en el mercado y que no se fabriquen, producen o suministran o ofrecen siguiendo la descripción particular o instrucciones dadas por la entidad contratante, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones elabora de manera previa a la convocatoria, lo que yo les decía, ¿no?, un informe en el que conste el cumplimiento de estas condiciones para el empleo de este procedimiento. ¿Ya? O sea, va a haber un informe del órgano encargado de las contrataciones donde diga, no, este bien cumple estas condiciones y por tanto corresponde comparación de precios. Porque la comparación de precios se dice no hay plazos mínimos. Se puede hacer inclusive de un día para otro. ¿Ya? Esa es la idea, pero la idea es que no se mal utilice también este mecanismo, ¿no? Ustedes recuerdan, ¿no?, había algo similar antes cuando se trataba de adjudicación de menor cuantía para bienes y servicios, donde todo podías hacerlo en un solo día, ¿se acuerdan? Sí. Eso fue hasta antes del año 2009, ¿no? Se mal utilizaba ello. Por eso es que después se optó por establecer un plazo mínimo de vigencia de la menor cuantía, de 3 días como mínimo, ¿no?, para un poco promover la concurrencia real de proveedores. Entonces la idea es que no se mal utilice. Por eso el órgano encargado tiene que sustentar de por qué está utilizando este procedimiento de comparación de precios. ¿Y cuál es el procedimiento? Fíjense, emitido el informe del órgano encargado, la entidad debe obtener de forma física o electrónica un mínimo de 3 cotizaciones que cumplan con los requerimientos de la entidad, ¿no?, las que deben acompañarse con declaraciones juradas de los proveedores, ¿no?, de no encontrarse impedidos para contratar con el Estado. La entidad otorga la buena prueba de la cotización de menor precio, debiendo verificar previamente que el proveedor cuente con inscripción vigente en el RN. Es más operativo, ¿no? Luego de otorgar la buena prueba, el órgano encargado debe registrar en el SEACE las condiciones obtenidas y el acta en el que conste la buena prueba. Así de simple va a ser este procedimiento. ¿Ya? La idea es que no, por eso va a depender mucho de los amigos del órgano encargado el sustento correspondiente de por qué estás utilizando este procedimiento de selección. Y la subasta inversa en esencia se mantiene el mismo esquema que tenemos actualmente, ¿no? La subasta inversa, como ustedes saben, hay una convocatoria, hay un registro de participante, hay un registro y presentación de propuestas, ¿no? Luego la apertura electrónica de las ofertas y el periodo de lances. Todo eso sí se mantiene como actualmente tenemos nuestra subasta inversa electrónica. Ahí no ha habido mayor cambio. ¿Alguna pregunta con relación a los procedimientos de selección? ¿Algo que les inquieta? ¿Alguna pregunta que quieran ustedes formular? En la comparación de precios ya no debe haber comité. Somos el órgano. Gracias por la pregunta. La ley, ya, me dice la pregunta que ha formulado aquí, ¿cuál es su nombre? Mariela. Mariela, es si en la comparación de precios va a designarse un comité especial. Gracias por la pregunta para hacerle la precisión. A ver, ya hemos dicho que la nueva ley ya no habla de comité especial, ahora se llama comité de selección, comité de selección, ¿no? Y la característica que dice la ley es que el comité de selección es de carácter facultativo, a diferencia de lo que dice actualmente la ley de contrataciones, con relación al comité especial que es de carácter obligatorio. Es lo que dice la ley. En el reglamento se está estableciendo lo siguiente: la licitación pública, el concurso público, la contratación de constructores individuales, la subasta inversa electrónica, sí o sí tienen que ser conducidos por un comité de selección. ¿Ya? En cambio, la adjudicación simplificada y la comparación de precios van a ser conducidos por el órgano encargado de las contrataciones. Aunque también se establecen algunas adjudicaciones simplificadas que por su complejidad requieran la participación de un órgano distinto al órgano encargado, pueda designarse un comité de selección. Pero en esencia el esquema es este.
la licitación pública, el concurso público, la contratación de consultores individuales y la subasta inversa electrónica van a ser conducidos siempre por un comité de selección. En cambio, la adjudicación simplificada y la comparación de precios por el orden encargado de las contrataciones. ¿Alguna otra inquietud? Doctor, ¿qué opina usted sobre la compra de las billeteras de resopuesto para los congresistas? ¿Cuál es esa? A ver, no recuerdo el tema. Ayer salió un periódico de que la presidenta había ordenado la compra en el mes de mayo para las billeteras por el Día de la Madre y por el Día del Padre. Ya. No solamente para los congresistas, sino para todos los trabajadores en general. ¿Del Congreso? Del Congreso. ¿Y cuál era el importe? ¿Usted sabe? $105.000, ¿no? Dólares. O sea, casi 350.000 soles. Si aplicamos estrictamente la ley, ¿no? ¿Qué correspondería? Una adjudicación directa pública, ¿no? Porque es una adquisición de bienes donde el valor referencial sería aproximadamente 350.000 soles. Por tanto, en stricto sensu, salvo que haya alguna norma expresa que exima de la aplicación de la ley de contrataciones, debería sujetarse a verse efectuado a través de una adjudicación directa pública, ¿no? Pero el Congreso se maneja de otra manera. ¿Cuál es la característica? Por acuerdo de mesa. Ya. O sea, cuando tú quieres exonerar algo, o sea, ahí quienes asumen la responsabilidad, como acá lo vemos, la OEC, Ajá. en el caso Por orden de encargado de las contrataciones. cuando habla usted de las adjudicaciones simplificadas o comparaciones de precios, Ajá. la OEC se va a hacer responsable, bien sustentado. Claro. Ya, aquí es la mesa directiva. Por Ya. acuerdo de mesa, la mesa directiva que es elegida por el presidente son los que acuerdan y dicen la compra. No Ya. importa si es una ADP, una LP, un concurso público, pero es decisión del presidente y de la mesa directiva. ¿Hay alguna ley que le faculte a ello? Dentro de ellos es Dentro el de la- reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso que tiene un rango legal. Exacto. O sea, a través de acuerdo de mesa directiva, digamos, Mesa directiva. puede exceptuarse de llevar a cabo un proceso de selección. Así Exacto. expresamente está Sí. previsto, no Levanta conozco un esa norma acta, por eso. levanta un acta donde el oficial mayor Ya. da de conocimiento qué es lo que se va a comprar, cuál es la Ya. necesidad y se aprueba por mesa. Ya. Entonces, si hay una norma que es con rango legal, porque no nos olvidemos lo siguiente, ¿no? No nos olvidemos lo siguiente. La obligación que tienen las entidades de llevar a cabo procesos de selección está contenida en el artículo 76 de la Constitución Política, ¿no? Y la idea es que esa disposición constitucional obliga a todas las entidades del Estado, sin excepción alguna, de que para el efecto de contratar bienes, servicios u obras, tengan que llevar procesos de amplia concurrencia, ¿no? Donde haya competencia. Pero la misma Constitución, el artículo 76, establece que por norma, con rango de ley, ¿no? Puede exceptuarse de esa obligación. Y de acuerdo a lo que nos ha señalado su compañera, aparentemente el Congreso, ahí sí no conozco con precisión ese tema, pero aparentemente el Congreso sí tendría una norma con rango de ley que le habilita a exceptuarse de ese tipo de procesos. Si eso es así, tendría toda la parte. Por eso es que hubo una conferencia de prensa donde está ¿cómo se llama? El director de logística, el jefe de abastecimiento Ya. y el director general de administración sustentando, Ya. porque tienen ¿Por ese qué? respaldo. Esa sería entonces la razón, ¿no? Sí. No lo vi. Con respecto al momento que participan los proveedores, no se ha establecido una norma que proteja, en este caso, al Estado, ¿no? ¿Cómo así? Con respecto, por ejemplo, un proveedor se suscribe y no es evaluado en materia tributaria. A veces el contratista que se va a convertir tiene muchas deudas tributarias y sin embargo gana el proceso porque todo en materia de contratación está excelente. Pero cuando ya está trabajando, la SUNAT le empieza a embargar a todas sus facturas y él quiere pagar a sus obreros y no puede pagarlos y al final abandonan la obra. Y hay muchas de esas que hace mucho tiempo no se ha visto, en todo caso la norma, acá tampoco la veo, ¿no? A ver, le comento. Sí, efectivamente, antes en la ley 26.850 había un impedimento, seguramente algunos de ustedes recuerdan. Y uno de ellos estaba impedido de ser postor y contratar con el Estado aquel que tuviese deudas tributarias o obligaciones de carácter social, ¿no? Obligaciones al seguro. Pero eso se eliminó, ¿no? Por una decisión también del Congreso que tuvo sus argumentos en ese entonces. Pero nuevamente se planteó, inclusive en ese último proyecto se incorporó
se incorporó la posibilidad, de parte del OCE se planteaba esa necesidad de establecer un impedimento para que no ocurra lo que se está señalando, ¿no? Pero no se aprobó. Al final no se llegó a incorporar un supuesto impedimento. Lo que quedó al final, como les señalé, tal como está actualmente la ley. Y eso genera una serie de problemas. Hay un montón de obras abandonadas por ese tema, ¿no? Sí, No pueden conocedores de esos temas es que se plantea, pero no se logró. Y la SUNAT tampoco puede dejar de hacer su trabajo. Es la labor que le corresponde. ¿Algún otro inquietud? Cuando usted habla de lo que es comité de selección facultativa, ¿podría precisar más con respecto a los comités en la licitación electrónica, concursos públicos? Entonces, en los primeros 4 puntos, Ya. porque ahora es obligatorio, pero me dice que es facultativo. Sí. La ley de contrataciones, la nueva ley de contrataciones, ¿no? Cuando regula el comité de selección, señala el término, la entidad podrá designar un comité de selección. O sea, le da un carácter facultativo, sino que en el reglamento ya se hacen las precisiones correspondientes. Al amparo de esa norma facultativa, en el reglamento ya se está precisando que en esos 4 supuestos sí o sí tiene que haber comité de selección, ¿no? Y en estos van a ser conducidos por el órgano encargado de las contrataciones. Ese es el sentido de la ley. Efectivamente. ¿Ya? ¿Algún otro comentario? Muy bien. El otro mecanismo o el otro método de contratación es la contratación directa, ¿no? Lo que hemos visto ahorita son los procedimientos de selección. Ya hemos visto la licitación pública, el concurso público, la contratación de consultores individuales, la subasta inversa electrónica, la adjudicación simplificada y la comparación de precios, ¿no? Que esos son los procedimientos de selección. El otro método de contratación que prevé la ley 30.225 es la contratación directa. Y la contratación directa es, como señalábamos hace un rato, viene a ser lo que ahora nosotros conocemos como exoneración. Es decir, cuando se configura alguno de los supuestos previamente tipificados en la ley, se habilita a la entidad a no llevar a cabo un proceso de amplia concurrencia, ¿no? Sino a poder contratar directamente con un determinado proveedor. Y en esencia, las causales que están previstas en la norma vigente se mantienen en la nueva normativa. ¿Cuáles son? Contratación entre entidades del Estado, ¿no? Con todas las limitaciones que también conocemos, que a una empresa del Estado no se puede contratar a través de esta causal. La situación de emergencia para enfrentar hechos catastróficos o aquellos que afecten la defensa nacional o el orden interno, o el peligro de que alguna de estas situaciones se pueda presentar. El desabastecimiento debidamente comprobado, es decir, cuando haya la ausencia imprevista, extraordinaria, ¿no? De un inminente, de un bien o un servicio que afecte la continuidad de las operaciones por parte de la entidad. Con carácter de secreto militar u orden interno que está circunscrito fundamentalmente a 3 grupos de instituciones: Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y organismos que forman parte del Sistema Nacional de Inteligencia, ¿no? Luego tenemos los bienes y servicios que no admiten sustitutos, donde en el mercado nacional hay un proveedor único, ¿no? Y los servicios personalísimos que solamente se van a efectuar a personas. Esos en esencia se mantienen las mismas causales. La novedad que trae la nueva ley es que incorpora, o mejor dicho, genera o da nacimiento a nuevas causales de exoneración. ¿Cuáles son esas nuevas causales de exoneración? De contratación. O nueva contratación directa, perdón. Nuevas causales de contratación directa. Estoy confundiendo los términos, que son paralelos, ¿no?, al término que actualmente se utiliza. Las nuevas causales de contratación directa son la contratación de servicios de publicidad con medio de comunicación. Actualmente, ¿cómo se contrata eso? A través de bienes o servicios que no admiten sustitutos, ¿no? Por mandato legal se incorporaron dentro de los alcances, en la actual ley, pero ya con la nueva ley ya es una causal propia, independiente. Pero ahora está amparado con el presupuesto. Ah, no, sí, tiene que haber un evento de publicidad, todo un programa, todo eso, ¿no? Si no, me refería a la causal específica, ¿no? Actualmente está dentro de estos alcances, pero ya con la nueva ley adquiere su propia autonomía, es una causal independiente, ¿no? Lo mismo ocurre con los servicios de consultoría para investigación, experimentación o desarrollo científico o tecnológico. La idea es que se desarrolle y no haya inconvenientes para que el Estado peruano promueva la investigación, la experimentación o el desarrollo científico o tecnológico. Por eso están dando las mayores facilidades posibles para que ello ocurra, ¿no? Luego tenemos el arrendamiento de bienes inmuebles o la adquisición de inmuebles existentes. También
a partir de la nueva ley, va a constituir una nueva causal de contratación directa, ¿no? Actualmente, por ejemplo, seguramente alguna de sus instituciones ha tenido el gran problema, ¿no?, de querer arrendar un inmueble para cumplir con la atención de los servicios que corresponde a la entidad, y se han visto en el dilema de cómo sustentar, ¿no?, de que tiene que ser tal o cual inmueble, ¿no? Actualmente se hace dentro de los alcances de esta causal, ¿no?, servicios que no admiten sustituto y donde hay un proveedor único. Pero como eso genera problemas y constantes observaciones, se ha visto por conveniente darle una propia autonomía, tanto para el arrendamiento de bienes inmuebles como para la adquisición de inmuebles, pero inmuebles que ya estén existiendo, no que se manden a construir. Esa es la idea. Luego tenemos otra causal que es la asesoría, contratación de asesoría legal para funcionarios. Todos los funcionarios y servidores durante el ejercicio de su función constantemente adoptan decisiones, y esas decisiones tienen efectos fuera de las instituciones, y a veces los ciudadanos inician acciones legales en contra de sus funcionarios para que los defiendan de esas acciones. Ahora es una causal de contratación directa, ¿ya? Luego tenemos esa otra causal que se había reclamado mucho por parte de las entidades, se ha cogido su inquietud, señalando que es causal de contratación directa cuando la entidad se vea obligada a resolver el contrato o declarar nulo. Está en plena ejecución el contrato. La idea es que uno no lleva a cabo un proceso de selección o un procedimiento de selección, como dice la nueva norma, para luego resolver el contrato. Esa no es la idea, ¿sí? Pero hay casos en que ya es inevitable la resolución del contrato. Pero resulta que cuando tomo la decisión de resolver el contrato hay algo que está pendiente por ejecutar. ¿Cómo hacer? ¿No? Hay que tener que llevar a cabo un nuevo proceso, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora la norma te habilita, cuando sea necesaria, urgente, la continuación de la ejecución de las prestaciones pendientes de ejecutar, puedas contratar directamente, ¿no?, acudiendo en primer término a los proveedores que quedaron en orden de relación en el proceso de selección de donde deriva la contratación, y si ellos no quieren, puedes acudir a terceros, ¿ya?, tanto en el caso de contrato resuelto como en el caso de nulidad de contrato, en ambos supuestos, ¿ya? Y finalmente, la nueva causal que tiene autonomía es la contratación de servicios educativos que cuentan con procedimiento de admisión o de selección, ¿no? Ya el OCE hace tiempo había emitido opiniones señalando que eso está fuera del ámbito de aplicación, ¿no? Seguramente ustedes han podido apreciar algunas opiniones donde señalaban que, dado que una institución pública tiene su propio procedimiento de selección, hacen inviable que la entidad esté llevando a cabo su proceso de selección, y por tanto no se aplicaba la norma. Ahora ya se ha considerado como un supuesto de contratación directa, expresamente. Muy bien. Un tema adicional que quisiera comentarles es el régimen de desierto. ¿Cómo está regulándose el régimen de desierto en la nueva ley? ¿Ya? Vamos a ver. Para ello, vamos a resumir cómo es que ha ido evolucionando el régimen de desierto en los años. Muchos de ustedes seguramente recordarán que hubo un primer momento donde a la entidad se le obligaba a llevar a cabo hasta 4 convocatorias para por fin llegar a la adjudicación de menor cuantía, ¿no? Tenías que llevar a cabo una licitación pública, si era la primera que convocabas, luego una licitación pública, luego una ADS y al final recién una MC. Así era antes, yo recuerdo, los que trabajan en logística. Y no solo eso, sino la exigencia era más rígida, ¿no? ¿Cuál era? Que tenía que haber 2 propuestas válidas. Así era el régimen anteriormente, ¿no? Luego cambió, se flexibilizó y se obligó ya solamente a 3 convocatorias, LP, LP y AMC. Y no solamente eso, sino que se flexibilizó esta exigencia. Ya no se exigía que hubiese 2 propuestas válidas, sino solamente una propuesta válida para otorgar la buena práctica. Y ahí es donde surgió una gran discusión. Se formaron 2 grupos en ese entonces que decían lo siguiente: unos que estaban en contra de eso fundamentalmente, y otros que estaban, todos estaban de acuerdo en simplificar, todos coincidían en simplificar el trámite, por el tema de la oportunidad de la contratación. Pero no todos estaban de acuerdo en flexibilizar esta exigencia. ¿Por qué? Los que estaban en contra decían lo siguiente: si establecemos esta posibilidad de que se otorgue la buena pro con una sola propuesta válida,
sin querer vamos a abrir las puertas para que el mal funcionario oriente la contratación a un determinado proveedor. ¿Ya? Ese es el riesgo fundamental que él veía, esa posición. En cambio, la posición que es la que triunfó, porque se cambió, decía, bueno, ese es un riesgo, sí, efectivamente es un riesgo, pero ¿cómo podemos reducir ese riesgo? Simplemente con la publicidad, ¿no?, adecuada de la convocatoria. Preocupémonos fundamentalmente en que los proveedores que hay en el mercado conozcan efectivamente de la convocatoria. Para eso tenemos que publicitar. No solo a través del SEACE, sino también utilicemos otros mecanismos. A mí como entidad me interesaría que todos ustedes participen en el proceso que yo llevo a cabo, ¿no?, que yo convoco. Por tanto, esa posición decía, si yo me preocupo de que todos ustedes, que son los proveedores que existen en el mercado, 7, 8, 10 personas, ¿no?, todos participan en el proceso, y al final, uno de ellos, no obstante que se les ha puesto en conocimiento, toma la decisión efectivamente de participar y los otros no tienen interés en participar, ¿por qué obligarle a la entidad a tener que seguir convocando el proceso si los demás no tienen interés en participar en el proceso? ¿No? Entonces, ¿cómo disuadir la distorsión que se pueda presentar de direccionamiento? Simplemente con la publicidad. Ese fue más o menos el argumento que se dio, ¿no?, por el cual primó ese criterio y se cambió. Eso está ya de hace muchos años aquí en nuestro régimen de contratación. Y se puede otorgar la buena prueba con una propuesta, vale, ¿no? Luego ya cambió. Actualmente, como ustedes saben, ya es más simplificado el trámite. Ahora te exigen una licitación pública en primera convocatoria, si se declara desierto, ya la segunda es una AMC derivada, ¿no? Fíjense cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido simplificando a través del tiempo. ¿Qué es lo que se propone en el reglamento? Porque en la ley se deriva el reglamento al regular. Y ahí un poco les pongo en conocimiento de qué es lo que se ha estado discutiendo, ¿no?, qué es lo que se ha estado evaluando. Uno que iba al extremo. Una posición extrema era la siguiente, decía, primera convocatoria, licitación pública. Si no hay, la segunda ya es contratación directa. Y eso era irse al extremo. O sea, una nueva causal de contratación directa, ¿no? Otros decían, no, creemos un procedimiento especial como ahora tenemos, como una especie de menor cuantía derivada. ¿Cómo está quedando en el reglamento? ¿Cómo se está proponiendo al menos en el reglamento? La licitación pública, el concurso público, la comparación con contratación de consultores individuales y primera convocatoria, desierto, segunda convocatoria, adjudicación simplificada. ¿Ya? Licitación pública, concurso público, comparación de consultores individuales, ¿no? Primera convocatoria, desierto, la segunda es simplificada. Todos los demás procesos, adjudicación simplificada, comparación de precios, desierto el primer proceso, la segunda el mismo proceso. El mismo proceso. Es decir, convoco una adjudicación simplificada en primera convocatoria, declaro desierto, mi segunda convocatoria es otra adjudicación simplificada. Convoco una comparación de precios, se declara desierto en primera convocatoria, segunda convocatoria, comparación de precios. Ahí no hay cambio. El único donde hay cambios son esos procesos de mayor envergadura, licitación pública, concurso público y comparación, contratación de consultores individuales. ¿Alguna inquietud? ¿Qué les parece estas novedades? Algunas de ellas seguramente están por definirse, están, entiendo, en discusión en el reglamento, perdón, en la comisión que está encargada del reglamento, están todavía viendo los últimos detalles, los últimos ajustes, pero de lo que le he presentado así como una casi definitiva detalle de los métodos de contratación, ¿qué les parece? Interesante, podría generar problemas. ¿Qué opinión le genera? ¿Qué dicen los? Pareciera que simplifica un poco y da un poco más de responsabilidad a los ejecutores, ¿no? Ya. Por parte de la entidad. Sí, le da más márgenes para hacer uso de la contratación, pero también le da responsabilidades. Claro. Creo que hay una parte de la norma que dice que podría informar el Ministerio Público de frente
a la Contraloría o la Contraloría del Ministerio Público. ¿No? Claro. Entonces hay un margen de un poco de miedo de los funcionarios. ¿No? Claro, como decíamos, ¿no? Uno de los componentes del concepto de gestión por resultados es ampliar los márgenes de discrecionalidad, pero esos márgenes de discrecionalidad no pueden ser excesivos, tienen que estar sujetos a algunos parámetros, a algunos controles, ¿no? Para que no haya sensación de impunidad. Cuando hay sensación de impunidad, se cometen muchas tropelías, muchas distorsiones. Por eso decía, en un caso que la Contraloría detecte actos con presunta irregularidad, ni siquiera le comunica a la entidad, sino de frente al Ministerio Público, para que tome las acciones. Por eso es que ahora se define con mayor precisión los 3 tipos de responsabilidades que puede asumir el funcionario de la sanidad pública. No solo la administrativa, sino también la patrimonial, civil y la penal. Una consulta con respecto a la asesoría legal para funcionarios, ¿solamente sería para denuncias de los usuarios o en el caso, por ejemplo, si la Contraloría lo denunciara ante el Ministerio Público o ante el Poder Judicial, ese funcionario podría defenderse utilizando la contratación de servicios en esa materia o no sería posible? En estos casos hay que tener en cuenta que aquí solamente lo que se regula es el mecanismo para. Las causas están reguladas en normas especiales. Hay normas, hay 2 decretos supremos que regulan ese tipo de asesoría para la administración pública en general y otro que está circunscrito a las policías y fuerzas armadas fundamentalmente. Y ahí establecen las causas específicas por las cuales procede, ¿no?, el tipo de contratación. Aquí solamente es como una causa. Aquí no se va a definir, tiene que tenerse en cuenta esas normas específicas, cuáles son los parámetros que definen para. Aparte de un reglamento lo dirá. Así es. Y un tema, para concluir la parte positiva, que se había dicho que iba a comentarles, tiene que ver con el rechazo de las propuestas, que es otro término que se incluye en la nueva ley. Eso tiene que ver con los conceptos de valor estimado, Sí, bastante ¿no? criticado. Valor estimado, valor referencial. Referencial. Así es. ¿No? El valor estimado se aplica para bienes y para servicios. El valor referencial se aplica para consultoría de obras y para ejecución de obras. La otra característica es que el valor estimado es de carácter reservado. En cambio, el valor referencial es de carácter público. Es decir, desde el momento en que se convoque el proceso de selección, se va a conocer cuál es el valor referencial en el caso de obras y consultoría de obras. En cambio, en el caso de bienes y servicios, el valor estimado, la característica es que es una información reservada. Va a tener un valor estimado, pero eso no se va a publicitar, ¿no? Esa es la característica. Y eso tiene un correlato. ¿Cuál es el correlato? Lo que les decía, el rechazo de las propuestas. Supongamos, va a haber un valor estimado como 100, que solamente lo conoce la entidad, no se publicita, y como no lo conocen los proveedores que participan en el proceso, se pueden dar las siguientes situaciones, ¿no? Uno, que presente una oferta por 130.000 y otro que presente una oferta por 70.000. Se puede dar ese supuesto. Es viable porque no se conoce cuál es el valor estimado. Cuando ocurre este primer supuesto, cuando se presenten ofertas por encima del valor estimado, no es que yo, entidad, yo comité especial, a priori voy a rechazar esa propuesta, sino que tengo que tramitar al interior de la entidad una mayor certificación presupuestal. Y solo si no hay mayor certificación presupuestal, ahí recién estoy habilitado para rechazar la propuesta. Y lo mismo ocurre en ese supuesto, cuando es el monto menor. Cuando es el monto menor, yo tampoco a priori, yo no puedo, no, tu propuesta no es viable, lo rechazo, no puedo hacer eso. Tengo primero que pedirle al proveedor, al postor, que sustente cada uno de los componentes de su propuesta. ¿De qué está compuesto de tu propuesta? Detállame exactamente los costos de cada uno de los elementos de tu propuesta para ver si es o no viable lo que tú me estás ofreciendo. Porque puede ocurrir eso, ¿no? Como a veces suele ocurrir. Si es el valor estimado, alguien podría ofrecer no 70, sino 50 o menos, ¿no? Y entonces tiene que evaluar la entidad si es viable o no esa oferta.
Pero yo a priori, como es 50 no sirve tu propuesta, no te puedo rechazar así a priori. Tengo que pedirle el sustento y yo evaluar ese sustento y en función a ello tomar o no la decisión de rechazar la propuesta. En cambio aquí, como el valor del referencial se mantiene el mismo régimen que el acuerdo de decreto. Los límites de la oferta es el 110% y el 90%. Toda oferta que esté por fuera de esos límites sí se rechaza de plano. Eso sí es el régimen se mantiene. Esos son los principales aspectos que nosotros podemos comentar con relación a los nuevos métodos de contratación que están previstos en la nueva ley 30.225. No sé si tengan alguna otra Y en inquietud. el caso que tenga mucha diferencia, como en el caso primero, Ajá. no habría una garantía por el diferencial, por el riesgo que existe Ya. del menor precio. Gracias. Justamente, ¿cuál ha sido el sustento? Ahora yo no he tenido la suerte de participar en la elaboración ni de la ley ni del reglamento, pero entiendo que el sustento que han tenido fundamentalmente es el siguiente, ¿no? Un poco recogiendo experiencias de organismos internacionales, donde la reserva del valor es una regla. ¿Por qué? Esa reserva de valor, ¿no?, te va a dar a ti, entidad, la posibilidad de contar con ofertas en el proceso de selección que sean más cercanas a la realidad, ¿no? En cambio, como tú estableces un valor referencial que es público, a veces ese valor referencial puede ser mal definido, como es casi usual en las instituciones públicas. Casi siempre está mal definido el valor referencial. Entonces, algo que cuesta como 100, tú puedes decir que cuesta como 150. Y eso es lo que van a tener como referencia los proveedores para presentar sus propuestas. En cambio, cuando es reservado, se dice que no. Yo conozco este valor, pero tú no lo conoces, entonces se va a presentar estos supuestos. Puede darse el caso, y atendiendo a su inquietud, que se dé este supuesto, ¿no? Entonces, por eso se ha cubierto, antes ¿cómo se cubría ese riesgo? O actualmente, con la nueva vigente, con la garantía por el monto de diferencia de la propuesta. Se le pedía doble garantía. A partir de la vigencia de la nueva ley queda sin efecto esa garantía por el monto de diferencia de la propuesta. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se entiende que la entidad va a evaluar si esto es viable. Porque si es viable, ya no corresponde pedir una garantía adicional. ¿Ya? Eso va a depender ya del análisis que efectúe en cada caso concreto la entidad a través del comité de selección. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Vamos a atender algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del radio chat. Sí. ¿No? Antes de iniciar y dar lectura a las preguntas recibidas a través del Facebook y de las redes sociales, vamos a recordarles nuestros diplomados, el diplomado y curso intensivo en contrataciones del Estado, así como el curso en obras públicas, el curso en SEACE y el curso en pronunciamientos. Mayor información pueden ingresar a la página web www.trivium.com. Vamos a dar lectura a la primera consulta y es la siguiente. ¿Cuáles son los requisitos referentes a los nuevos métodos de contratación en la Ley 30.225? Ya lo hemos detallado en la exposición, ¿no? Se refiere a cada uno de los métodos que hemos indicado. Hemos señalado que hay específicamente 3 métodos: los procedimientos de selección, la contratación directa y los otros métodos que son el convenio marco que ahora tenemos en esencia. Dentro de los procedimientos de selección hemos ya indicado los 6 tipos de procedimientos de selección, ¿no? Licitación pública, concurso público, adjudicación simplificada, contratación de consultores individuales, comparación de precios y subasta inversa electrónica. Y hemos indicado en qué casos, cuáles son las condiciones para aplicar de cada uno de estos procedimientos. Bien, la segunda consulta es la siguiente. Me gustaría saber si para realizar las compras yo tengo que aplicar la nueva ley. A eso es lo que hacía referencia al principio de la exposición. Hemos señalado que la aplicación de la nueva ley está supeditada a la aprobación del reglamento. Una vez que se publique en el Diario Oficial del Peruano el reglamento, ¿no?, a partir del día 30 de publicado en el Diario Oficial, entra en vigencia la nueva ley y su reglamento, y por tanto todos los procesos que recién se convoquen a partir de esa fecha tienen la obligación de sujetarse al nuevo régimen de contratación. Bien. ¿Qué sucede si durante la ejecución contractual no se tiene vigente el RNP o está inhabilitado? ¿Se continúa ejecutando el contrato o ya no se podría firmar contratos complementarios ni adicionales? Bueno,
Durante la ejecución del contrato, la condición, hemos dicho, son 4 momentos específicos donde tiene la obligación de mantener la condición de inscripción vigente y en el caso de la pregunta específica de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Eso tiene que ver cuando se formaliza el contrato, cuando se suscribe el contrato. Si se ha suscrito el contrato antes de que sea inhabilitado o se ha suscrito el contrato estando con inscripción vigente, no habría ningún inconveniente. Si la inscripción lo pierde durante la ejecución del contrato o si es objeto de una sanción por parte del tribunal durante la ejecución, debe continuarse con la ejecución del contrato, no afecta a la ejecución del contrato. Lo que sí hay que tener en cuenta con relación a las contrataciones complementarias, si esa sanción impuesta por el tribunal está vigente al momento en que se pretende formalizar la contratación complementaria, teniendo en cuenta que es un nuevo contrato, no cumpliría la condición y por tanto no podría suscribirse la contratación complementaria. Cosa distinta de una prestación adicional. La prestación adicional es una prestación que forma parte del contrato original y por tanto forma parte de la ejecución. Ahí no habría inconveniente que ocurra alguno de esos supuestos que han señalado. Bien. Muy bien. Muchas gracias entonces por su participación y por su atención. Agradecemos al profesor por su exposición y a quienes nos han acompañado a través de las redes sociales. Si desea asistir presencialmente, puede reservar un cupo al 652-7272. Recuerde que puede ver nuevamente este seminario y otros ingresando a utrivium.com. Así damos por terminado el seminario interactivo virtual. Gracias por su atención.